palabra del Señor y quienes guardamos sus mandamientos. Muchas personas creen que nada más, como les decía la vez pasada, que con ir a una iglesia y no robarle a nadie y ser aparentemente buenos y ya, y con eso es suficiente para ser salvo. Tan equivocados. Tenemos que entender el sacrificio del Señor, que fue lo que hizo. Tenemos que entender que lo que hizo el Señor fue algo poderoso y maravilloso, que es el creador de todo cuanto existe, y te creó a ti y me creó a mí, y que Él tiene el poder para cogernos de un solo momento y desplumarnos y desgastarnos. Tiene el poder sobre todo. Hemos visto su poder, hemos visto las manifestaciones de su gloria aquí en esta iglesia, hemos visto restauraciones económicas, restauraciones de hogares, hemos visto sanidades, cosas que a veces creíamos imposibles, hemos visto liberaciones, hemos visto la manifestación de todo poder acá. Pero hay personas que son como cuando en la época de Yeshua, que a pesar de que Él anduvo haciendo milagros, mucha gente no le creía. O volvían, iban detrás de Él porque iban detrás del vientre. Nada más que le fuera, no, yo estoy con el Señor para que me bendiga, para que me dé billetico, para que mi negocio esté bueno. Pero de aquí para allá, para el Señor, no, obligar a ir allá, que eso es una... Qué bueno, ¿no? Que tengamos así grande como el escudo. Sí, mándame, Señor, pero de aquí para allá nada. Eso es una burla para el Señor, con todo el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que ponernos a pensar lo que Él hizo en amor. Vamos a Romanos 5:15. Romanos 5:15. Vamos del 15 al 19. Romanos 5, del 15 al 19. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, no dice murieron todos. Uno, la transgresión de uno fue de Adán, ¿no es cierto? Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de unos reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Eso fue lo que vino el Señor a hacer. Hubo uno que cometió todas las faltas, cometió pecado. Pecar es hacer lo que no le gusta al Señor. Adán pecó y recibimos esa transmisión hereditaria de pecado. Pero solamente el Señor Yeshua, en un nacimiento de forma sobrenatural. Pues sabemos que María fue concebida, lo de María fue concebida por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. No podía ser concebido por el semen de un hombre, porque si no hubiera transmitido pecado. Por eso es que la concepción de María fue una concepción movida por el poder de lo alto, por el Ruach HaKodesh. Y era de la única manera que Él iba a poder tomar cuerpo de carne para hacer todo el sacrificio como cordero inmolado. Entonces, en ese orden no podía ser un hombre. Como muchos, digamos, hay algunos grupos mesiánicos que dicen, no, es que Yeshua fue un hombre que cumplió toda la ley, y entonces como cumplió toda la ley, se hizo acreedor a ser hijo de Dios. Entonces, según ellos, Jesús fue creado. Pero Yeshua es el creador. Yeshua es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. A veces no entendemos esa concepción, pero a veces nosotros llegamos al entendimiento de que es
algo así como decir nosotros, los seres humanos, somos alma, cuerpo y espíritu. Somos un cuerpo, tenemos una parte psíquica, emocional, pero tenemos un espíritu que pertenece al Señor. O, válgalo pues más sencillo, es como el huevo, cáscara clara y yema, pero es un huevo. Pero no podemos comparar al Señor, pues sería una comparación muy grosera, ¿no es cierto? Pero es para que entendamos que es la unidad del Señor, ¿sí? Es la unidad del Señor. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo en una sola unidad y como manifestado en tres tipos de personalidad distinta. Entonces, Él decide un día, y esto sucede desde tiempos inmemoriales, decide un día tener la oportunidad de rescatar a sus hijos, pero es únicamente a través del sacrificio, como un cordero. Él sabía, antes de que viniera el Señor Yeshua y naciera en Belén, muchísimos años atrás, Él ya había dicho en profecías anteriores que Él iba a venir por su pueblo escogido. Él no iba a venir por toda la humanidad, sino por aquellos que hacen su voluntad, por aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, lo cual está en Efesios 1, del 3 al 5, de que Él no vino por todos, Él vino por sus escogidos, por su iglesia escogida. Entonces, vamos a Hebreos 9, 28, por favor. Esta es una fecha en que nosotros tenemos que recordar el sacrificio que Él hizo por los muchos, no por todos, por los muchos. Dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos. No dice todos, dice de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para los que le esperan. Vean, mis hermanos, yo estoy seguro que los que le esperan no son ni los que fuman tabaco, ni los que son los budistas, ni los que le esperan son los maometanos, ni los que le esperan son quién sabe qué personas. Los únicos que esperamos al Señor Yeshua somos sus hijos, que estamos esperando la segunda vez y la anhelamos. Pero quienes no son hijos de Él, no. Entonces Él vino, ¿para qué? Para llevar los pecados de muchos, o sea, de nosotros, que es su pueblo, y ser después cordero único en ese momento de Pascua, como les decía ahorita. Esa era la Pascua, pero que ya le iba a hacer Yeshua por la vida de nosotros. Por eso Él vino a dar su vida por nosotros. En Mateo 20 encontramos esta referencia. Mateo 20, por favor. El 28. Mateo 20, 28. Ahí también encontrarán ustedes que no vino por todos. Es que es bueno que recordemos el sacrificio del Señor. A veces olvidamos el sacrificio de la cruz, la importancia que tiene la cruz en la cruz. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice, no por todos. Esa es la realidad, mis hermanos. Cuando nosotros nos metieron una concepción diferente en nuestra cabeza de que había sido por muchos, por todos, no, fue por los muchos que Él vino ahí así. Incluso eso estaba profetizado desde hace mucho tiempo. Isaías 53. El Espíritu Santo, Isaías 53, el 11 y el 12. ¿Vale? Ustedes todos ahí, iglesia, me dicen amén. Sí. Mire usted, empieza también a profetizar. Esto sucede 700 años antes de que Jesús, o sea, antes de que Jesús viniera. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos. A muchos. A muchos, mis hermanos. Y llevarán al cielo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, juntado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos, dado por los transgresores. O sea, su sacrificio fue especial por aquellos que amamos. No lo hizo para todos. Pero el Señor dice en su palabra, dice, mis ovejas escuchan mi voz,
No todos escuchan la voz del Señor y creen que esto es como para reírse. Y esto es en serio, mis hermanos. Es tan en serio que nosotros y ustedes, muchos de ustedes saben lo que decíamos, que se han hecho en campamentos que hemos hecho, y acá incluso, liberaciones y manifestaciones, tocado sacar demonios. Esto es real. Esto no es una historia, esto es en serio. El enemigo está tratando de destruir vidas, espíritus de muerte, espíritus de robo, espíritus de fama, espíritus de acoso, que a veces llegan sobre la vida de nuestros hermanos, y hay que rescatar esas vidas del enemigo que quiere acabar con la vida de nosotros. Pero ahí está el Señor. De todas maneras, el Señor es misericordioso. Él no quiere condenarte, Él lo que quiere decir: ven, yo te libero, ven, yo te hago libre, ven. Te ofrece la mano, te ofrece sus brazos y te dice: ¿hasta cuándo vas a esperar? Y de verdad, yo les aseguro, porque se están acabando, todas las profecías están siendo ya llegando a su fin, ya están casi todas cumplidas. Yo les aseguro, mis hermanos, Él dice que vendrá en la noche. Él se fue de la misma manera que se fue a vendrá. Y esto no es cosas muy tremendas, y los líderes que han estado con nosotros muy impresionantes. Esto no son juegos, esto es en serio. Si el Señor aparece esta noche o mañana, muchos se tirarán de rodillas y van a decir: Señor, perdóname, yo no creí que fuera tan seria. Y ya el Señor va a decir: no, ya quienes necesitaban que escucharan mi voz, ya entraron. Los otros, dice la palabra, los dejará de lado, y será el lloro de dientes. Cuando venga realmente en su gloria, y digamos: Señor, perdóname, ya va a decir el Señor. Porque ya cuando el Señor venga, ya no viene en gracia, ya viene en juicio, porque lo que nos está salvando es de su ira. Cuando viene es en juicio. En este momento es amor. Se está cerrando la puerta, mis hermanos, cerrando la puerta. Ya queda un espacio muy pequeño. Atendamos la voz del Señor, que es lo que el Señor para nuestras vidas. Quiere la vida eterna, pero muchos son rebeldes a la voz del Señor. Creen que esto es un juego y que no va a pasar, pero las cosas ya están sucediendo, mis hermanos. Yo les he dicho: el tercer templo de Jerusalén está listo, está en prefabricado ya. Si usted quiere entrar en internet, ya las ropas están listas, y los atuendos y los que van a tocar, ellos no están esperando, sino ya existe en el monte Moriah para levantar el tercer templo. Y cuando eso suceda, mis hermanos, llegó el fin, hermanos. Eso ya está. Ya incluso las vacas rojas de los judíos para los sacrificios están listas, mis hermanos. Esto es en serio. Esto es verdad. Lo que Él vino a hacer ya se cumplió, y en este momento estamos esperando su gloriosa venida. Dice en Efesios 5:25. No es para que nos asustemos. Cuando uno va al Señor, ¿sabe qué hace uno? Estar gozosos. Ya. Pronto. Y ojalá venga esta misma noche. Amén. Ojalá venga. Amén. Aquí estamos nosotros, sus hijos, esperándolo. Porque eso es lo que para eso fuimos creados. Ojalá venga ya por su iglesia, por nosotros. Isaías 5:25. Y quién sabe si al terminar este servicio Él venga por nosotros. 5:25. Dice: maridos, amad. 5:25, por favor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el amó. Ahí dice iglesia. Iglesia es un término griego, es eclesia. Dice: Mesías amó a su congregación, dice en el original hebreo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que santa y sin mancha. El Señor viene por una iglesia santa, mis hermanos. Él se presentó, da su sangre para lavar su iglesia, ¿cierto?, del pecado y de la transgresión. Lo importante es que no genere eso. El Señor ya dio su vida por nosotros y nos limpia de todo pecado. Tratemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, en sacrificio vivo al Señor. No sabemos ni el día ni la hora, pero en cuanto sea, así es. Entonces dice que eso es lo que hizo el Señor. Y no viene por su iglesia, Él no viene por la iglesia de allí de los ateros,
ni viene por la iglesia tampoco por allá de los sintoístas, ni viene por la iglesia Manes, sino que viene por su iglesia. O sea, Él no viene por todos, escogida desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí tenemos que tener un especial cuidado, porque Él es cielo que tiene que salvar a su pueblo. Pero usted y yo tenemos que estar contentos. ¿Sabes por qué? Por estado aquí es porque usted escucha la voz del Señor. Amén. Y dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Puede que a veces caminemos como muriendo, pero estamos siguiendo al Señor, tratando de serle fiel, haciendo lo imposible por agradarle en todo. Un día, mis hermanos, usted y yo tendremos que dejar todo. Usted va a estar apegado a qué? ¿Qué va a estar usted apegado? Lo único va a ser el Señor. ¿Sabe por qué? La palabra dice que sangre no entrarán al reino de los cielos. Todo esto, cosas, plata, dinero, porque eso se va a quedar. Pero eso sí quiero yo. Que lo que tenga yo, mi casa, mi mujer, mis finanzas, toda mi vida, la pueda colocar hasta el último momento en alabanza a Él, en adoración a Él, para que cuando Él me reciba, le diga, hijo, todo lo colocaste hasta tus para servicio mío. Y lo que digas, no, esto es para mí, todo para usted. No, yo le di un corazón generoso y dadivoso. No con la iglesia solamente, con tus hijos, a ser misericordiosos los unos con los otros. Eso fue lo que el Señor a darnos, su amor, su misericordia. A veces no lo somos, muchas veces no, pero eso es lo que vino de la transformar vidas. Nos dio su ejemplo para que fuésemos como es Él, no para que fuésemos algo diferente a Él. Él, cuando estaba reunido allí en el aposento alto en el día de la Pascua, Él no dijo, no, venga, aquí solamente nada más los discípulos. Cuentan por ahí los libros apócrifos que había más de 100 personas reunidas en ese momento allí. Solo no había la gente donde estaba Jesús. Si lo seguían 2000 personas se convertían cuando convertía los panes y los peces, los multiplicó. Hubo en 2 ocasiones. Una vez 5,000, la otra vez fueron 3,000. O sea, lo seguían miles. Él no hizo excepciones. Vengan todos. ¿Sabe por qué? Porque Él quería que todos fuéramos la familia de la fe. Yo he estado insistiendo mucho en el Face acerca, mucho, y lo siento en mi corazón, porque el Señor me ha llevado a eso. Porque un día el Señor nos va, ¿por qué estuviste apartado? ¿Por qué? Si nos tenemos que familia, Él decía, orar los unos por los otros, soportándolo unos y los otros. Si hay uno que está enfermo, vayan los ancianos de la congregación y coloquen sus manos y oren, y hasta sus pecados son. Siempre en unión, todos, porque decía el Señor, más es la familia. Y Él nos dio un ejemplo, que dijo, Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos y hermanas. Y Él dijo, estaban reunidos. Dijo, mi madre y mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad del Padre, y estaban todos reunidos. Y decía que los primeros cristianos, está en la palabra, todos repartidos, incluso hasta vendían hasta las casas y se ayudaban entre todos, y decía que todos compartían con sencillez de corazón. Dice, compartían. Yo escribí por ahí en algo que decía que yo no conozco cristianos que sean llaneros solitarios. Tenemos que estar preocupados los unos por los otros, conociendo las necesidades de unos y otros, amándonos en el Señor, fue como nos enseñó. Él nos enseñó el amor fraternal, el amor ágape, tenemos de amor. Pero Él nos enseñó un amor diferente a todos. Yo te amo a pesar de lo que sea. Hay un amor que es, yo te amo, pero como yo te amo, corresponderme. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es, yo te amo a ti a pesar de todo. Yo te amo a ti a pesar de que eres desobediente. Yo te amo a ti a pesar de que exiges, a pesar de todo. Y nosotros debemos amar a nuestros hermanos, no importa las equivocaciones, tú y yo las tuvimos, pero más bien estamos en el tiempo de restaurarnos unos a otros. Pero eso sí, ya que déjenos con su terquedad, ore por él,
que hay personas que definitivamente se quieren seguir dando contra las paredes. Dejémonos. Está como les he dicho tanto el ejemplo de que llega con el hijo y la mamá dice, ay, que pesar de Juanchín. Dice, vea, mi hijo ha sido tan rebelde, tan mal estudiante, tan grosero. Déjelo, mija, que se dé contra las paredes, que vaya al mundo a ver, que cuando ya esté blandito, vendrá. Pero el Señor vino por ti y por mí, que somos imperfectos. Por ti y por mí, que somos imperfectos, vino, pero por lo menos que coloquemos el granito de arena, la voluntad para decir, Padre Santo, quiero agradarte lo más que pueda. Sé que tengo un cuerpo lleno de imperfecciones y pecados que debo superar, pero Señor, ayúdame a dejar aquellas cosas que me separan de tu presencia, porque yo quiero estar listo para ese día y para ese momento. Eso es lo que hizo. Y vino a quitar algo que estaba en medio. Mire, antes no se debería llamar antiguo pacto y nuevo pacto, se debería llamar pacto y pacto renovado, o sea, renovaron muchas cosas. En eso. Antes, cualquier un pecado, lo que sea, según las ordenanzas de ley, lo mataban, hacían las cosas. En Gálatas 3 podemos encontrar ahí, en el libro siguiente, anterior, capítulo 3, el verso 23. Antes de que viniera la fe, o sea, no Yeshua, dice allí, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, o sea, cumpliendo cosas de ley, nos llevó al ayo, al Señor, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida a la fe, ya no está ayo, pues todos sois hijos de Yahweh por la fe en Yeshua el Mesías. Usted tiene fe en Él, cree en Él, esa es la que te hace hacer allí al Señor. Todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Eso es lo que nos permite la entrada, el juicio de venganza. Eso es lo que nos permitió a nosotros entrar en ese punto. Ahora, esa cantidad de cosas que los hombres cambiaron. Ahora la gente está bautizándose, dice que al momento de nacer. Eso es una falacía impresionante, es una mentira. El Señor lo hizo a la edad de 30 años como ejemplo para que usted y yo lo hiciéramos cuando tuviésemos uso de razón. Porque nosotros colocamos a nuestros pequeños, en la palabra dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales, o sea, si un niño llega a morir, derechito para el cielo se va. Lo dice su palabra y esto es una mentira. Pero hubo una iglesia que se inventó el famoso bautismo, por él, estando chiquiticos, se moría hace poco, se iba para el limbo. Y el limbo no existe. No existe el purgatorio, tampoco es una invención dogmática de esa iglesia. Es una mentira. Tampoco está en la Biblia eso. Tampoco está en la Biblia que debemos santos. Es más, tampoco está en la Biblia que debemos adorar a la Virgen. La Virgen es una mujer hermosa, de que si en ella el Señor colocó la vida del Señor Yeshua, fue una mujer especial. Pero en ninguna parte encontramos a los apóstoles rindiéndole culto, ni alabanza, ni adoración. Ella le dijo a él todo lo que él os dijo. Fue una mujer hermosa que cumplió porque sabía que mi Señor Yeshua, su Dios, que ella solamente había sido ese canal a través del cual el Señor Yeshua vino con nosotros. Y ya nos metieron un dogma desde el año 1950 y algo, de que entonces había que adorarla, a la Virgen había que hacer una cantidad de cosas, y eso fue otro dogma falso que no está. Y empezamos a ver una cantidad de cosas, y sabemos que tiempos están cerrando, mis hermanos, y sabemos nosotros que la iglesia, me perdonan las palabras que no hayan tenido ese conocimiento, pero sabemos que la iglesia católica, según Apocalipsis, sentada sobre 7 montes, que se viste de púrpura y escarlata, como dice, y que está condenado al lago de fuego y azufre, de allí donde va a salir la bestia.
porque ha torcido doctrina de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, de nuestro Dios, ha torcido toda la doctrina, y por más de 2000 años ha hecho equivocaciones, y se ha equivocado, y ha hecho equivocar aún a los escogidos del Señor. Por eso no Martín Lutero, que fue un sacerdote de la Iglesia Católica y se rebeló contra Roma, porque encontró toda la cara de mentiras que había metido la Iglesia Católica acá, y nos había hecho caminar por caminos que no. Y eso creemos es que los sacerdotes allá, los sacerdotes son sacerdotes de Baal, están en alabanza y adoración al que no es Dios. Por eso es que hoy en día tenemos que ser así frontales. Toda la iglesia cristiana en el mundo tiene que colocarse a una sola voz hoy, y nos estamos colocando porque sabemos que las cosas que se vienen son muy tremendas. Con decirles algo, mis hermanos, ya fue aprobado el chip por el Papa. El chip es un chip que se le va a incorporar a cada persona. Eso es lo que la Biblia llama de la bestia. Es un chip que se le va a colocar para cada persona, con el cual usted puede comprar, vender, etc. Y sin ese chip no lo va a poder hacer. Pero nosotros como cristianos no vamos a permitir que eso nos pase a nosotros. Es posible que no nos a vender o que no, pero hay una conciliación en este momento. Hay unos grupos que se están conciliando con algunos familias cristianos que están llegando a grupos ecuménicos para tratar de detentar y manejar ese poder. Mucho cuidado, mis hermanos. Llegan tiempos peligrosos. Eso es una realidad. Estados Unidos acaba de sacar esta semana que el chip lo van a colocar norteamericanos, que para seguir y rastrear la parte de salud y todo lo que sea de la persona. Ojo, es la marca de la bestia. ¿Y dónde la van a colocar? O en la mano o en la cabeza. Así como lo dice Apocalipsis. Los que se cumplen. Esa es la gran manera de la Iglesia Católica, la que va a tirarse una cantidad de gente de fuego y a Satanás. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica? No ha hecho sino que adoren las bestias, los santos, cuando la Biblia dice que no le gusta la idolatría, ni que amemos las estatuas, ni que rindamos adoración a eso. Blasfemia, esa abominación contra el Señor. Usted y yo entendemos que lo que el Señor quiere es que se afirme con el Señor, y que lo que no esté aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios, no es de Dios. Amén. No se dejen engañar, mis hermanos, porque hay una cantidad de hermanos falsos que están tratando de torcer el mensaje del Señor Jesús. Nosotros no somos de esos hermanos. Así nos digan, es que están cómodos en esa iglesia. Pues así hay que hablar, mis hermanos. Y la palabra dice que íbamos a ser perseguidos en el final de los tiempos. Y a causa de su nombre, porque hasta su nombre se está restaurando. Usted y yo ya entendemos, y para quienes estamos aquí, que el nombre no es Jehová. Jehová fue una latinización que hizo un sacerdote católico, asesor del Papa León. El nombre de Jehová, cuando el nombre es Yahweh. Amén. Cuando empezó y quitaron el nombre de Jesús, y Jesús en la J en Israel, en el hebreo no existe la J. Quitaron su santo, y ahí dice que se olvidaron de mi nombre, dice el profeta Jeremías, y empezaron a adorar otros. Su nombre es Yeshua HaMashiach, ese es su nombre. Porque yo que vivía allá, Jesús, cuando usted, el fonema, les he dicho yo mucho a ustedes, así como cuando usted, yo les he puesto mucho la luna, y el ejemplo de la luna en el hebreo es Yarrek, pero si usted alguna persona dice, ¿cómo ves la luna? Y en la luna, lo mismo cuando usted allá dice, ¿cómo ves un caballo? Porque el fonema le suena a caballo. Por eso el nombre de Yeshua, porque es el que es nombre. Y dentro del nombre de Yeshua está contenido el nombre de Yahweh. Por eso su nombre es santo. El Señor nos está revelando cosas. El Señor fue a la cruz del Calvario no en vano. No en vano. La gracia. Es un poder del Señor empezarnos a revelar cosas que antes no sabíamos. Está muy emocionada en las cosas del mundo y está dejando realmente el testimonio. ¿Saben? Un solo libro, que el libro de la vida, sino que son cuántos libros, mis hermanos. 3 libros. Y hay uno que es mi manera de leer, ¿cierto? Entonces, y la gente no, ¿cómo así? Sí, una cosa diferente es el paraíso, y dice, ¿cómo así? Y que no son 3 cielos, sino son 7 cielos. Los sabayinos, al hebreo. Entonces usted empieza a saber que el Señor nos está revelando cosas nuevas. No son nuevas la palabra, no son nuevas. Pero nosotros empezamos a disponer nuestra vida para el Señor, y el Señor empieza a traer su vida y la mía. No va a ser la misma cuando conocemos su palabra, porque su palabra es poder. La gente sigue dependiendo de obras, de los hombres, creyendo que si usted hace obras, va a la salvación.
lo que usted ya tiene, usted lo sabe, yo lo estoy recordando hoy porque eso fue lo que dijo el Señor Yeshua. El Señor ya salvación y la vida eterna. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, tú eres salvo. Y somos salvos, hacemos buenas obras. Es diferente. Pero ya no tenemos que hacer nada porque Él ya lo hizo por nosotros. Murió en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada, fuimos justificados por su sangre y tenemos al lugar de los cielos. ¿Sí? Ya no tenemos que hacer nada tú y yo. Pero eso sí, dice en Salmo 89, 30 y 34, ¿podrán mis hijos dejar mi luz? No ha dicho, y pues estatutos. Dice, mas yo castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, pero daré de mi misericordia. Él te puede tratar como hijo. Él te va a azotar incluso en lo económico, en la salud, que esté con tus hijos. No te va a quitar la misericordia. Pero tú quieres vivir una vida con bendición o con maldición. Eso sí es lo que dice Él. Coloco delante de ti la bendición y la maldición. Eso es lo único que tú escoges. Porque hasta Él dijo en su palabra, no me escogisteis vosotros a mí, escogí a vosotros. Dice eso en Juan 15, 16. Ni siquiera eso, mis hermanos. Ni siquiera eso. Dice Proverbios que no es, o sea, que el hombre piensa una cosa, en sus pasos. En Efesios 2:10 dice que nosotros caminamos por una separada de antemano por Él. Dice que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Lo que tú estás haciendo y lo que será permitido que suceda en tu vida, que tuvo un propósito en ti. Pero ya llegó el tiempo de decir, Señor, yo ahora conozco tu palabra y yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero obedecerte, Señor. Porque queda muy poco tiempo. Y te necesitamos. El sacrificio en la cruz fue algo poderoso y maravilloso en nuestra vida. El sacrificio en la cruz fue que estableciéramos bajo un pacto de sangre. El primer pacto fue un pacto de sangre con los corderos. Se inmolaban. Sucedía que para renovar ese pacto tendría que hacerse con un pacto de sangre, pero con algo puro. Y algo puro era no había más. Que su sangre fue derramada para poder renovar ese pacto antiguo. Este nuevo prevalecido. Que fuera un pacto glorioso para los hijos de Israel. Tú y yo. Es la grandeza de su sacrificio. Nosotros no podemos seguir andando allí como pensando a ver si de pronto algún día eso va a suceder. No, es que vienen diciendo que se acaba el mundo. No, todas las jueces, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces limpiémonos pues de esa vieja levadura. Usted sabe que la levadura es un hongo que hace que el pan se sople. Esa es la levadura que contamina el pan. Entonces esa es la vieja levadura, ¿cierto? Para que sea nueva masa, o sea, ya nos está hablando de la nueva masa. Por eso es cuando ellos salieron de Egipto, llevaban el pan sin levadura, porque eso significa la levadura es la contaminación, ¿verdad? Entonces seáis nueva masa, limpiándote de toda esa levadura anterior. Muy bien, coloquémonos de pie, por favor.